Bueno, aquí en la Revolución Francesa es donde surge, nada más como dato extra para que también les ayude a reforzar esto que ya sé que han de estar pensando que flojera, ya vimos un montón de datos y los que faltan, ¿no? Aquí en la Revolución Francesa es muy importante porque ya vimos, es la primera vez que las personas que son gobernadas le dicen al rey, oye, no nos gusta lo que estás haciendo y le exigen cuentas, cosa que en esta época era impensable. En esta época el rey toda la edad antigua, media y moderna, los reyes tenían esto que ya vimos, que tenían monarquías absolutistas, ¿no? ¿Qué quiere decir absolutista? Que la palabra del rey es absoluta. Hoy sí, hoy ya lo mencioné en otras sesiones, hoy seguimos teniendo monarquías. Si se fijan, seguimos teniendo algunas ahí en Europa, pero son monarquías representativas, ya no son absolutistas, ya no es como que el rey decida, este, absolutamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Tenemos dictaduras, que es otra cosa, pero es muy diferente, no son monarquías, ¿no? En esta época, lo común era que si uno cuestionaba al rey, pues uno prácticamente se iba al calabozo o uno prácticamente pues, lo eliminaban del mapa, ¿no? Y aquí el pueblo completo es el que le va a decir al rey, oye, no nos gusta cómo estás gobernando, no nos gusta lo que estás haciendo, no nos gusta que tú vivas, ahora sí, literalmente que tú vivas como rey y nosotros aquí nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Se hace esta asamblea que les comenté y es aquí donde surge un término que vamos a estar escuchando mucho, que seguramente ustedes ya conocen, estos términos de izquierda y derecha. Yo creo que los han escuchado, ¿no? ¿Alguien de ustedes los conoce y con sus palabras nos quieren decir qué significan? O con sus palabras ustedes qué es lo que entienden que qué es izquierda y qué es derecha? ¿O para ustedes son términos nuevos? Derecha era como algo tradicional e izquierda algo nuevo, ¿no? ¿Algo por ahí o no? ¿O estoy No, mal? no lo pudiste decir mejor, Carlos, ¿eh? De hecho, así, simple y sencillo, ¿no? ¿Qué dicen? Este señor habla mucho, ustedes lo dicen con menos palabras, ¿no? Si alguien quiere agregar algo, lo dice, ¿eh? Pero lo que menciona Carlos es correcto, es conciso y es práctico, ¿no? Siempre que ocurre, esto lo vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Aquí en la Revolución Francesa, digamos que fue la primera vez que ocurre de una manera a gran escala, ¿no? ¿Por qué no se considera la independencia de las 13 colonias como ese suceso si fue antes de la Revolución Francesa, ¿no? Fue unos años antes, ¿no? Porque ya lo mencioné antes. La independencia de lo que hoy es Estados Unidos no ocurre en Inglaterra, esa ocurre en lo que hoy es Estados Unidos. Es lo mismo que aquí la independencia de México, ¿no? No le quitamos nada a España, ¿no? Simplemente fue, nos emancipamos de ti, pero no te voy a hacer una guerra a tu país, ¿no? Este sí es importante porque sucede en Francia, con la gente de Francia, contra el rey de Francia en suelo francés, ¿no? Muy importante, ¿no? Y aquí surge lo que el compañero Carlos menciona, ¿no? La gente quiere este cambio, pero un grupo de gente. Hay un grupo de gente que dice sí, que es la izquierda. Por lo general, la izquierda es la que quiere el cambio. La izquierda, ¿por qué se le dice izquierda y derecha? Porque en esta asamblea, los que estaban a favor de que el rey siguiera ejerciendo funciones se pusieron de su lado derecho. Y los que estaban a favor, bueno, en contra de eso y a favor de que se estableciera una república y que la gente se gobernara, se pusieron del lado izquierdo. Fue una cosa meramente aleatoria, ¿no? Pero de ahí surgen estos términos de izquierda y derecha o también conservador y liberal, ¿no? ¿Qué es el conservador? El que quiere conservar las cosas como estaban, porque dice, oye, no estamos listos todavía para hacer ese cambio, hay que hacerlo gradual, hay que hacerlo despacito. A lo mejor el conservador también quiere un cambio, pero no lo quiere de manera tan radical. ¿Y qué dice el de izquierda? ¿Qué dice el que es más liberal? No seas tibio, no seas tonto, hay que hacer el cambio así, como sea, ¿no? A veces sale bien, a veces no tanto, ¿no? Y en este caso, en la Revolución Francesa salió muy mal. De hecho, si alguien de ustedes tiene oportunidad o ya conoce lo que es leer un poco más a fondo este tema, se van a dar cuenta que la Revolución Francesa empieza como muchas revoluciones y acaba siendo un desastre, ¿no? Sí, quitan al rey para resumirlo así rápido, le cortan la cabeza unos años después junto con María Antonieta, se establece una república de manera legal, al rey lo declaran pues obviamente enemigo del Estado, le cortan la cabeza y este gobierno, por lo pronto provisional, acaba siendo un desastre. O sea, entonces mucha gente conservadora dice, ven, estábamos mejor antes, ¿no? O sea, antes a lo mejor tuvimos una época de hambruna, hoy todos los años son de hambruna, ¿no? Antes tuvimos una época cortita de inseguridad, hoy tenemos un montón de épocas de inseguridad, ¿no? Este,
casi casi como la actualidad aquí, ¿no? En toda América Latina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí surgen estas dos maneras de pensar, ¿no? Con el tiempo se les van a ir llamando de diferentes formas, pero aquí es donde surge como que estas dos tendencias políticas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si se establece una república, va a regresar la monarquía, no sé, por eso les digo que fue un desastre, regresa la monarquía porque pues la república acaba no funcionando tan bien como querían. Aquí es donde surge Napoleón, surge esa figura que ya muchos deben de conocer, que Napoleón empieza siendo elegido por el pueblo, pero después se va a acabar nombrando emperador y luego después todos le van a hacer la guerra, se va a pelear con prácticamente toda Europa y luego después se va a restablecer la república y luego después un sobrino de él, lo vamos a ver más adelante, un sobrino de él va a volver a declarar un imperio y luego otra vez va a haber una república, un relajo total, ¿no? Y eso a México lo va a afectar de varias formas, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces aquí básicamente estamos viendo esto que estamos viendo, esto que les acabo de comentar, la Revolución Francesa y la era napoleónica constituyen un momento decisivo que marcó los comienzos de la edad contemporánea, esto que ya lo vimos, ¿no? Y abrieron camino al gobierno constitucional, o sea, la república, ¿no? Y también logra derribar una estructura de poder cimentada durante siglos, que ya la conocemos, ¿no? El contubernio entre la iglesia y la monarquía. Esa palabra contubernio es una palabra muy extraña, pero quiere decir como una unión que hacen dos personas o dos instituciones o dos grupos, pero de manera mala, de manera ilícita, ¿no? Es como juntarse para hacer algo malo, ¿no? Entonces, eso es un contubernio, ¿no? Entonces, esta mancuerna que sea en la iglesia y la monarquía para tener a la gente, como quien dice, pues ahí sometida, esto, la Revolución Francesa lo derriba y la Revolución Francesa surge con estas ideas de la Ilustración, se fijan, es como un efecto dominó. Y otra vez, la clase social otra vez nos lo reiteran, nos lo repiten porque es algo muy importante que en el examen lo van a preguntar de varias formas, ¿no? Eh, la clase social que se consolida y que dictará las reglas del juego en las posteriores democracias va a ser la burguesía, como actualmente sigue siendo. Eh, la participación de la burguesía en el gobierno, el reparto agrario, la autonomía campesina, la defensa de la propiedad privada y la circulación libre de las Disculpe, profe, ¿es mercancías, burguesía o...? ¿sí? No Ok, escu- muchas gracias. Es que se trabó. Perdón, no escuché tu pregunta completa. Es burguesía. Ok, sí, es que era mi pregunta. Gracias, profe. No, está bien, no, al contrario, siempre pregunten, siempre interrumpan. No, es que no escuché tu pregunta completa, escuché que dijiste, ¿es burguesía o? Y no escuché lo otro. Pero sí, es burguesía, de burgués. Se ha escuchado la palabra burgués, ¿no? Que dicen, cuando alguien tiene mucho dinero, le va muy bien, dicen, ese es burgués, ¿no? Ya lo había mencionado en otras sesiones. Esto viene porque en épocas medievales, las zonas que estaban cerca del castillo, que estaban cerca de donde vivían los nobles, eran los burgos. Así como aquí hay un comediante que se llama Oscar Burgos, ese es ese mismo término, los burgos. Entonces, al que vive en los burgos, se les dice burgués. Y la burguesía es como se le decía al principio de manera despectiva, ya luego se quedó a esta clase social. Los burgueses son los que a lo mejor empezaron también como campesinos o empezaron a lo mejor de ahí se pasaron a ser comerciantes, hicieron un capital y crearon, digamos, una pequeña empresa que a lo mejor luego pudo ser grande, ¿no? Esta gente que tenía un capital más grande que la mayoría, que al principio fue una minoría, ya después fue creciendo, pues era una diferencia muy grande, ¿no? Hay que recordar que en esta época, prácticamente en toda Europa, la mayoría de las poblaciones son rurales y la mayoría de la gente muy apenas tiene para comer, ¿no? Entonces, que una persona tuviera acceso, por ejemplo, a comprarse un caballo, a comprarse una carreta o a comprarse ropa nueva era un lujo. En esta época tener un libro también era un lujo. En la Edad Media, antes de que se inventara la imprenta, los libros se hacían a mano y eran carísimos, ¿no? Viajar en esta época era muy caro también, porque imagínense, en esta época sin carreteras, sin nada de esto, y luego aparte viajar en carreta, se viaja muy lento. Los viajes implicaba que uno tenía que juntar mucho dinero para viajar durante semanas. Lo que hoy es un viaje de a lo mejor un mediodía, en esa época podía durar más de una semana.
por la velocidad, por la distancia, por el terreno, por todo, ¿no? Entonces había que tener dinero para estar haciendo paradas en lugares, comer, trasnochar, todo eso, ¿no? Entonces nada más el burgués era el que se podía dar esos lujos, ¿no? Entonces es el burgués el que va a tomar como quien dice las riendas, ¿no? El burgués va a decir, no queremos monarquía porque hacen lo que quieren. Bueno, el burgués también últimamente hace lo que quiere, pero sí, sí al menos a él sí le podemos exigir cuentas, ¿no? Al rey, antes de la Revolución Francesa, no se le podían exigir cuentas, ¿no? Ah, bueno, entonces aquí ya la burguesía establece esto que estamos viendo aquí, ¿no? Ojo, no quiere decir que sea bueno, es algo que les conviene a ellos, es algo que ya vimos en el socialismo, ya vimos con el marxismo, ahorita lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero de otra forma. El burgués, como es prácticamente comerciante y es empresario, él establece reglas que a él le convienen. Si se fijan, todas lo son, ¿eh? Reparto agrario, autonomía campesina, defensa de la propiedad privada y libre mercado. Eso lo favorece a él y va a perjudicar a los que no tengan un capital acumulado, que va a ser a la mayoría, ¿no? Y por último, la Revolución Francesa implica el fin del absolutismo, acuérdense, de estas monarquías absolutistas, ¿no? Y aquí también hay algo muy importante. En este mismo año, en 1789, acuérdense que esta Revolución Francesa en sí, desde que empieza, perdón, aquí es 9, 1789. Desde que empieza la Revolución Francesa hasta que se declara la República, la Primera República Francesa, es el mismo año. Son nada más unos meses de diferencia. Entonces, en este mismo año es donde ocurre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Que es lo que se reduce o se resume a las garantías individuales que hoy conocemos, ¿no? Fíjense cómo aquí pasamos de la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aquí hay un huequito, ¿no? Donde todavía falta lo de ¿cómo se llama? Falta aquí el imperialismo y el colonialismo, pero esto ya lo vimos en otra sesión anterior, ¿no? Ya lo vimos en el resumen, en la introducción que hicimos, ¿no? Estos países ya burgueses, ya con repúblicas, otros todavía con monarquías, acuérdense que se están repartiendo África, se están repartiendo los espacios, nos están repartiendo todos estos países que todavía pueden invadir, ¿no? Este, una vez que se los acaban de repartir, llega un punto en el que, se los había comentado en una imagen que les mandé, llega un punto en el que a unos les va muy bien, a otros no tanto, ¿no? Estos países, los que no les suele ir tan bien con este reparto colonial, son los que van a empezar a crear estos conflictos, ¿no? Que los vamos a conocer como las dos guerras mundiales, ¿no? Si se fijan aquí, lo que sigue es Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a ver esto que también les había mencionado hace una semana, Revolución Rusa, y luego fíjense cómo sigue la Segunda Guerra Mundial, y luego parece que aquí ya termina, y luego ya empezamos con Independencia de México. Ahorita vamos a llenar ese hueco que está ahí en esta guía, ¿no? Pero hay que entender una cosa, las dos guerras mundiales son el mismo conflicto, son el mismo conflicto, son ciertos países que llegaron tarde al reparto colonial y quieren más espacio. Todos los países ya entendieron que entre más espacio, ¿a qué me refiero con espacio? A más terreno, más territorios, ¿no? Entre más territorio tenga yo, tengo más recursos y voy a poder acceder a tener una mejor economía y más cosas y más población, más gente que paga impuestos, ¿no? Entonces, aquí todo esto de la Revolución Francesa, si se fijan, nos lleva directamente a la Primera Guerra Mundial. Como les dije, aquí hay un hueco que es el imperialismo y el colonialismo, que ya vimos, que es básicamente estos países repartiéndose lo que queda y cuando no les gusta, siempre como todo, ¿no? Como toda competencia va a haber unos que les va bien, otros que no. Estos que no van a crear esta serie de conflictos que vamos a ver el primero, que es la Primera Guerra Mundial. Aquí hay un error entre comillas, ¿no? Dice 1914 a 1919. Al que sepa de historia sabrá que aquí debe ser 1918. Ahorita les voy a decir por qué en algunas partes dice 18 y 19, ¿no? Dice, la Gran Guerra ha sido catalogada como mundial. Fue la primera vez que esto sucedió en el mundo. Por eso así le decían al principio, le decían la Gran Guerra. Le decían la Gran Guerra porque además de las cinco potencias europeas, que era Inglaterra, Francia, Austria, Hungría, Alemania e Italia, que algunas eran aliadas y otras enemigas, aparte participan ejércitos de Canadá, de Nueva Zelanda y de Australia, que en esta época era parte también del Imperio Británico, o estaban aliados con el Imperio Británico, ¿no? Así como ejércitos coloniales africanos e indios, pero de la India, ¿no? Fíjense ya cuántos continentes van, ¿no?
España, Países Bajos, que es Holanda, los países nórdicos y Suiza se mantuvieron neutrales. Y aquí falta otro que es Estados Unidos. Estados Unidos también va a entrar después. Pero fíjense cómo aquí tenemos a las de Europa, que son estas cinco, ¿no? Y luego Canadá y Estados Unidos en América, Nueva Zelanda y Australia en Oceanía, África, pues obviamente muchos países del norte de África, y la India, que también está en Asia, ¿no? Entonces tenemos que por primera vez muchos países, ahora, estos países, ¿por qué están aliados o por qué son enemigos? Sobre todo por ideologías políticas. Aquí, como algunos países quieren seguir siendo monarquías y otros quieren ser repúblicas, aquí hay países que están alineados con otros, dependiendo de qué es la ideología política que van a ir teniendo, ¿no? Causas de la Primera Guerra Mundial. Hay muchas, pero principalmente esta de aquí. Política expansionista Alemania. ¿Qué quiere decir expansionista? Lo que ahorita mencioné. Oye, pues tú qué padre Gran Bretaña, tú qué padre Francia, tú qué padre Italia, ustedes sí consiguieron muchos territorios en muchas partes, pero yo no. Entonces necesito espacio para seguirme desarrollando, ¿no? Nacionalismos europeos. Esto quiere decir que los países europeos tenían mucho esta idea de, bueno, sin querer ahí le quité lo subrayado, pero te lo pongo otra vez, ¿no? Nacionalismo europeo es que cada país tiene como política que ellos son el más importante. Por ejemplo, los británicos decían, es que nosotros somos el país más importante, somos la principal potencia y tenemos derecho a invadir todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, eso es el nacionalismo, que cada país dice que ellos son los que más importan, pues entonces no les importan los demás, no tienen problema con invadir o con pelearse con otra, ¿no? Este que estoy poniendo aquí con rosa es el más importante de todos. Ese es el que más viene en el examen, ¿no? Que a lo mejor ustedes lo vieron en la secundaria, lo vieron en algún otro libro de historia universal. El asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro es Franz Ferdinand o Francisco Fernando para los cuates en español, el 28 de junio ya prácticamente de ese año, 1914. ¿Quién era este señor y por qué lo mataron ahí? Este señor, Franz Ferdinand, era el heredero al trono. Si se fijan aquí dice Imperio de Austria Hungría. En esta época se daba mucho que los países se unían, no nada más económica y, perdón, no nada más ideológica y económicamente, sino también unían sus imperios en uno solo, ¿no? Sucede con muchos, como el prusiano, aquí tenemos el austrohúngaro. Hoy son dos países distintos. Como también aquí también existía por estas épocas, también, ahorita vamos a escuchar Checoslovaquia. Hoy está la República Checa, está la República Eslovaca o Eslovenia, ¿no? Pero antes eran países que estaban juntos. Entonces, Austria y Hungría eran el Imperio Austrohúngaro, tenían a su rey, por así decirlo, a su canciller, y el heredero al trono, que era este señor Franz Ferdinand o Francisco Fernando, andaba de gira en Sarajevo, en Serbia. Serbia en esta época se estaba discutiendo si la podían o si la iban a incorporar al Imperio Austrohúngaro, porque como les digo, esto se hacía mucho en esta época, ¿no? Oye, tú tienes recursos que me sirven, pero tu economía como que no es la mejor, mira, júntate conmigo, así juntamos la economía, te va bien, pero pues yo me voy a hacer cargo de tus recursos, yo voy a poner ahí empresas, haz de cuenta que vamos a ser el mismo país, ¿no? Entonces, esto le gustaba mucho y a otros no. Entonces, uno de estos grupos radicales que no quería que Serbia se uniera al Imperio Austrohúngaro, asesina al archiduque Francisco Fernando, pues para que se cree esa tensión, para que no se unan, como diciendo, aquí no son bienvenidos, y pues era el heredero al trono, no es poca cosa, ¿no? Entonces, este hecho es el principal, ¿no? Porque aquí el Imperio Austrohúngaro es el que le va a pedir cuentas a Serbia, ¿no? Le dice, oye, a ver, explícame qué pasó, explícame, porque pues es mi hijo, es el heredero al trono de nuestro imperio. Serbia dice, no nos importa, no sabemos nada, hazle como quieras, y aquí es donde va a suceder una serie va a haber una escalada no sé si ustedes cuando estaban en la escuela les pasó, que se les hacía de bronca a alguien, ¿no? Y entonces ustedes les decían, a ver, pues órale, pues yo te pongo a mi amigo que está más fuerte, ¿no? Y luego el otro decía, pues yo le hablo a mi primo que también está bien fuerte y que sabe pelear y sabe jiu-jitsu, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo aparte de mi hermano también le voy a hablar a mi vecino que también sabe karate. Entonces, esto mismo está pasando aquí en Europa, ¿no? El Imperio Austrohúngaro le pide cuentas a Serbia, Serbia le dice que no le va a dar cuentas de nada,
Entonces el imperio austrohúngaro le dice, pues te voy a invadir. Serbia le dice, pues yo tengo a mi amigo que es Alemania. Y Austria-Hungría le dice, pues yo tengo a mi amigo que es Gran Bretaña. Y así, porque aquí ya los bloques ya estaban creados. Acuérdense que lo vimos también en una imagen anterior, ¿no? Entonces nada más están esperando a ver qué es lo que sucede. Están esperando a ver quién da como que el primer fregadazo. Y una vez que alguien lo dé, pues ya todos se van a meter ahí, ¿no? Y luego aquí también esto ya lo vimos también en unas sesiones anteriores, imperialismo y colonialismo. ¿Qué significa imperialismo y colonialismo? Lo que ya había mencionado, el que los países vayan a un lugar y digan, voy a extraer tus recursos, si es posible te extermino, no me interesa relacionarme contigo, no como lo que hizo España aquí en México. Yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes les puede gustar o no lo que hizo España aquí, a la mayoría no nos gusta. Muchos decimos que fue algo feo, que fue algo agresivo, que se puede ver de muchas maneras, pero lo que es un hecho, nos guste o no, es que España, aunque sí cometieron aquí abusos, porque hubo muchos abusos y hubo mucha violencia, también hay que reconocer una cosa. España no hizo en México lo que hicieron los británicos o los ingleses en lo que es Estados Unidos. Se le llama México colonial también, pero fuimos parte del Imperio Español. Entonces aquí también hubo un poquito bueno, hubo imperialismo y se podría decir también que hubo un poquito de colonialismo, porque sí lo hubo, aunque haya gente que diga que no. Pero el colonialismo que hubo aquí en México cuando fue la Nueva España no fue un colonialismo depredador como el que hubo en otras partes, ¿no? Les puedo decir, y no es que yo sea por España, pero tampoco soy anti, más que nada. Pero ¿qué hicieron cuando llegaron aquí los españoles? Se mezclaron con la gente que estaba aquí, con los nativos, y se creó una raza mestiza que somos nosotros, que hablamos español y tenemos nombres de origen español y tenemos tradiciones españolas y le rezamos a un Dios español y celebramos festividades españolas, ¿no? Más que las de aquí, ¿no? Entonces, eso no lo hicieron países como los ingleses, ¿no? Ellos arrasaron con los indios en el norte de lo que es Estados Unidos. Cuando llegaron a África, simplemente les pusieron tejabanes y les dijeron, no venimos aquí a hacer ciudades, venimos a hacer minas y a ustedes usarlos como esclavos, ¿no? Aquí también eso ocurrió, ¿eh? Aquí también se explotaron las minas, también con mano de obra india, pero era ilegal hacerlo, esa es la diferencia. Hubo aquí gente que abusó, muchos, pero había una cosa que se llamaba el Consejo de Indias, que lo vamos a ver más adelante en la Historia de México, que se supone que debía de proteger a todas estas personas, ¿no? Así como actualmente. Actualmente, por ejemplo, es ilegal a lo mejor maltratar a una persona, pero hay gente que lo hace. Es ilegal consumir drogas, pero hay gente que las consume. Es ilegal matar pero hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, acá también era ilegal abusar de los nativos, pero había mucha gente que lo hacía, ¿no? Y no, acá la corona de Bélgica, la corona de Francia, de los Países Bajos o Holanda o la corona británica permitían estos abusos porque decían, no nos importa mezclarnos con ellos, no es la intención. No queremos estudiar su lengua, ni queremos estudiar sus costumbres, ni aprenderles algo. Queremos sus recursos nada más. Eso es el colonialismo, el poner una colonia en un lugar y decir, nada más vamos a extraer los recursos, a explotar lo que se pueda y cuando terminemos, se acabó, ¿no? Y por último, ahí mencionan las grandes potencias y sistema de alianzas, lo que ahorita les comenté, ¿no? Se empezaron a hacer grupos de países que dijeron, pues si le pegas a mi amigo, yo me meto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, primero vamos a ver esto que está aquí abajo, esta tablita que está aquí, ¿no? Los aliados y la triple entente. Aquí los aliados vamos a decirles si quieren que son los malos, son los que van a perder, ¿no? Y la triple entente vamos a decir que son como que los buenos o los que van a ganar, ¿no? Fíjense las potencias de la triple entente. Se llama triple entente porque originalmente eran nada más estos tres. Era Francia, Inglaterra y en esta época el Imperio Ruso. Ahí dice Rusia, pero es el Imperio Ruso que todavía tenía una monarquía, que eran los zares, ¿no? Francia e Inglaterra, ¿qué tienen en común? Les fue muy bien en el reparto colonial. Y Rusia ni se diga, pues desde siempre ha tenido mucho territorio, ¿no? Alemania, Austria-Hungría, pues ya vieron que se quería incorporar ya a Sarajevo. Turquía, que era en ese entonces el Imperio Otomano, e Italia y Bulgaria. Todos estos países, o a la mayoría de ellos, no les fue tan bien. Sí alcanzaron un cachito del pastel, pero no les fue tan bien. Y aquí, pues va a suceder que Alemania, que se alía con Austria-Hungría, es el que, no es el culpable, pero es el que va a provocar. Es el que
A Alemania le conviene esta guerra porque por un montón de motivos económicos, a Alemania le conviene, aunque la van a acabar perdiendo, ¿no? Vamos a ver rapidito esto de aquí, ¿no? Dice, fíjense cómo aquí dice 1914 y luego dice que en 1918 es la derrota de los imperios centrales, que son estos de aquí. Se llaman así porque son los que están en el centro de Europa. Y la caída de Rusia. Ahorita vamos a ver esto de la caída de Rusia, ¿no? Porque aquí dice 18 y acá dice 19, que era lo que ahorita les decía. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí la fecha es 1900. Primero, 1914 es la guerra de movimientos. Fíjense cómo nada más son unos meses. Después dice de 1914 a 16 son 2 años, guerra de posiciones. Aquí es donde tiene que ver con la imagen que les enseñé hace unos días, ¿se acuerdan? Que era estas trincheras, ¿no? ¿Qué eran estas trincheras? Estos lugares donde los soldados se protegían porque la guerra iba a durar semanas, meses o en muchos casos como aquí, años. Las guerras duraban a veces años. En un mismo frente, ¿no? En una sola trinchera, a veces estaban por 2 o hasta por 3 o 4 años, ¿no? Todo lo que duró. Hubo gente que sí estuvo toda la guerra en esas trincheras, ¿no? ¿Por qué se llama de posiciones? Porque prácticamente no avanzaban. O si avanzaban de repente, lo que ganaban en un verano, en un fin de semana lo perdían y estaban otra vez donde mismo. Eso dura 2 años y luego después del 17 al 18 es donde ya esto se convierte en una guerra de desgaste, ¿no? Entonces, ¿cómo distingo la Primera Guerra Mundial? Es una guerra lenta. Si se fijan, la guerra de movimiento nada más duró unos meses. Fíjense que aquí empieza en 1914 y se acaba en 1914. Es cuando Alemania se invade, Alemania empieza invadiendo, pero nada más le ponen el alto y empieza esta guerra de posiciones o también guerra de desgaste. Y ya la vimos en la imagen de las trincheras, ¿no? 1917 y 18 es cuando ya estos imperios centrales, o estos países que son Alemania, Austria-Hungría, Turquía, empiezan ya a perder muchos hombres, a perder territorio, empiezan a entender que ya no van a ganar esta guerra. Y aparte dice caída de Rusia. Ahí dice caía, pero es caída de Rusia. Ahorita vamos a ver qué le pasó a Rusia, ¿no? Entonces, pierden los aliados. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados van a ser, por así decirlo, los que ganan, ¿no? Pero así, aquí se llaman así. Fíjense lo que dice aquí. Después se incorporan 21 países más, ¿eh? O sea, empiezan siendo tres, pero después se les van incorporando. ¿Por qué? Por cosas ideológicas se les van ahí uniendo otros, ¿no? Y luego aquí tenemos, las batallas se desarrollaron principalmente en trincheras. Los soldados se quedaban a menudo centenares de días, se quiere decir, hasta años, ¿no? Centenares de días atrincherados luchando por la conquista de pequeños pedazos de territorio. Este momento se le llama guerra de trincheras. Fíjense que la palabra trincheras ya salió 2 veces, porque muchas veces con la que catalogan a esta, es con la que la vamos a distinguir. Primera Guerra Mundial, guerra lenta, guerra de trincheras, ¿no? Pero aquí también sucede otra cosa, ¿no? Como viene siendo la revolución industrial, fíjense cómo todo está conectado, ¿no? ¿Cómo eran las guerras antes de esta guerra? Eran con espada, eran con arco y flecha, o en algunos casos más sofisticados con ballestas o con algunas armas también de asedio, ¿no? Ya existían los mosquetes, ya existían como que ciertas armas como quien dice, pistolas, o lo que conocemos como pistolas o armas de fuego, pero eran armas que no eran automáticas, uno tenía que cargarlas manualmente, se tardaba más de 2 o 3 minutos. Aquí, como viene muy fresca la revolución industrial, también se crean armas para matar gente de manera industrial, ¿no? Dice, los países implicados en el conflicto pasan a producir armas bélicas. La palabra bélico quiere decir relacionado a la guerra, ¿no? O sea, armas de guerra a gran escala. Entre los principales están los tanques. Aquí es donde surgen los primeros tanques del mundo. Si vieron el dibujo de la imagen que les había mostrado, ¿verdad? Estos tanques que son unos armatostes ahí, todos feos, son los primeros tanques. Cañones ya existían, pero aquí tenemos cañones semiautomáticos, que nada más ya no hay que poner la bala y la pólvora, no. Aquí ya tenemos estas municiones ya preparadas, ¿no? Ametralladoras, que en esta época también aquí es donde van haciendo. Coches blindados, que hay una diferencia entre el coche blindado y el tanque, ¿no? El coche blindado es un coche en el que yo me puedo subir y bajar de manera rápida, pero tiene un blindaje. El tanque sí es un carro, es un armatoste, es un mastodonte ahí que tiene muchas armas también.
y los lanzagranadas. Aquí falta una cosa, también apúntenlo ustedes, las armas químicas, también los voy a apuntar yo aquí, ¿no? Las armas químicas, como el gas mostaza, es el más común, el gas cloro también. Oye, pues el enemigo está en la trinchera, ¿qué hacemos? Pues vamos a aventarle, vamos a usar el viento y cuando sople en contra, bueno, en contra de ellos, pues le ponemos ahí gas cloro o gas pimienta, gas mostaza, este, que prácticamente los va a matar, ¿no? Ahí nomás donde los respiren. Por eso en esta época vemos que tienen, si ven películas o imágenes de esta época, aquí surgen estas fotografías donde tienen estos como máscaras antigas, ¿no? En 1918, debilitados los países de la Triple Alianza, o sea, los aliados, son derrotados. El Tratado de Paz se firma en París el 11 de noviembre de 1918. Óyeme, otra vez, ¿por qué me dijiste ahorita que en el 19, ahí decía arriba, ¿no? Por esto, ¿no? Los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles. Apunten esto, porque es pregunta de examen muchas veces, ¿no? ¿Qué tratado le pone fin? Aquí vamos a empezar a ver muchos tratados y muchos documentos. El Tratado de Versalles es el documento que le pone fin a la Primera Guerra Mundial y este documento se va a firmar en junio de 1919. Se va a firmar muchos meses después, ¿no? Por eso mucha gente considera que la Primera Guerra Mundial terminó en 1919, como dice aquí, ¿no? Pero si les preguntan, ustedes ya lo saben ahora, ¿no? Las hostilidades terminaron en noviembre de 1918, pero el Tratado de Versalles con el que oficialmente se pone ya fin políticamente se firma hasta 1919. ¿Cuál es la diferencia? Que 1918 es cuando dejan de pelear, es cuando ya se pone un cese al fuego, ya se acaban las hostilidades, pero todavía no hay un acuerdo sobre qué sigue después, ¿no? Y los países no se ponían de acuerdo, ¿no? Porque los países que estaban ganando la guerra, que era Francia y Gran Bretaña, querían imponer medidas muy duras. Alemania no quería ceder tampoco, porque aquí nada más quedaba Alemania. Alemania fue el último país que aguantó el desgaste y le querían cargar toda la culpa a ellos, ¿no? Toda la carga de la indemnización y todos los castigos los querían poner que lo acabaron haciendo, ¿no? Ese es el Tratado de Versalles, ¿no? Que se firma en 1919. Espero que no haya aquí ninguna duda, ¿eh? Entonces ya saben, en el 18 se firma el Tratado de Paz, pero el Tratado de Versalles, que es, fíjense lo que dice aquí, este tratado es el que impone a estos países fuertes restricciones y castigos. ¿A qué países? A los que perdieron, ¿no? A Alemania principalmente, ¿no? A Alemania le quitan territorio. Aquí tenemos también que hay en total 20 millones de muertos, que para esta época es una brutalidad, nunca se había visto algo así. Y se crea la Sociedad de las Naciones. Antes de la ONU está la Sociedad de las Naciones. Y así, antes de irnos al segundo receso, aquí dice, Revolución Rusa. Esto ocurre en 1917, ocurre en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué sucede? La gente aquí le sucede, es lo mismo que en Francia, ¿eh? Si lo analizamos, es lo mismo que en Francia, pero aquí hay una diferencia. En Francia fue porque hacía mucha hambre, había una hambruna. Y en la Revolución Rusa fue como que, oye, ¿por qué estamos peleando en nombre del zar, en nombre del rey, si nosotros no queremos esta guerra, ¿no? Entonces aquí más que nada la gente quería salirse de la guerra. Rusia decía, no teníamos nada que hacer aquí, ¿no? Nos está mandando a morir y el rey ni siquiera se está peleando con nosotros, ¿no? Así que, dice, casi simultáneamente con la Revolución Mexicana, lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que esta fue en 1910. Y aquí dice, mientras que las revoluciones burguesas fortalecieron el capitalismo, eso lo vimos ya ahorita, esto de que protegían la propiedad privada, protegían el reparto agrario, mientras las revoluciones burguesas como la francesa o la estadounidense fortalecían el capitalismo, en la revolución en Rusia se quiso acabar con este sistema que se encontraba en su fase imperialista, que era el del zar, ¿no? Aquí es donde se va a instaurar el socialismo, que ahorita lo vamos a ver a detalle, ¿no? Este hecho histórico se caracteriza por el derrumbe del orden zarista. Los zares es como le llamaban en esta época a los reyes, ¿no? Y es reemplazado por el gobierno de los soviets. De aquí viene el nombre de la Unión Soviética. ¿Qué es un soviet? Un soviet es como una asamblea de trabajadores, ¿no?
aquí van a surgir estas ideas que vimos hace unos días, ¿se acuerdan? Esto del marxismo, el socialismo. ¿Qué querían? La dictadura del proletariado. ¿Quiénes son los proletariados? Los trabajadores, ¿no? Y aquí fue como la Revolución Francesa, pero todavía fueron más allá. Aquí dijeron, no vamos a instaurar capitalismo porque el capitalismo es malo, como dijo Marx, ¿no? Vamos a hacer que la gente se gobierne, pero los trabajadores y los soviets es una palabra que quiere decir asamblea o grupo de trabajadores, ¿no? Entonces, había muchos soviets, cada soviet era como una asamblea en cada zona, y entonces este grupo de gente es el que va a tomar el poder, ¿no? Además, se proponía instaurar lo que ahorita mencionaba, la dictadura del proletariado, ¿no? Que son estos mismos soviets, siendo este hecho el que fundó el primer gobierno comunista socialista de la historia, que es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso también apúntenlo. ¿Quién fue el líder? Vladimir Lenin. Lenin, este señor peloncito y de bigote y barba, es el líder de la Revolución Rusa. Hubo dos revoluciones rusas, lo vamos a ver aquí rapidito. Hubo dos. Bueno, aquí vamos a ver qué estuvo haciendo Rusia en este tiempo, ¿no? Me interesa mucho esta fecha. 1914, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos 1917. Fíjense cómo hay dos fechas de la revolución. Es que hubo dos revoluciones, ¿eh? La primera fue la Revolución de Febrero, que es cuando se establece un gobierno provisional. Aquí surgen dos grupos, así como surgieron los de izquierda y derecha, conservadores y liberales, aquí surgen los bolcheviques y los mencheviques, ¿no? Unos quieren, ya saben, el cambio, otros no lo quieren. Y en octubre de ese mismo año, esta es la revolución, por así decirlo, la buena, ¿no? Se le llama la revolución de octubre o la revolución bolchevique, que son la de los soviets, la revolución de Lenin, que dicen, fíjense primero, quitaron al rey, quitaron al zar, llega un gobierno provisional, dura nada más unos meses porque ese gobierno provisional dicen, bueno, sí está bien el gobierno provisional, pero queremos instaurar este tipo de gobierno que es socialista. Eso lo querían los soviets, los bolcheviques, y es donde van a crear la Unión Soviética, ¿no? 1918 se firma el Tratado Brest-Litovsk, es con el que se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Bueno, no, no es cierto, es con el que se salen de la Primera Guerra Mundial los rusos, ¿no? Porque el otro tratado ya lo vimos arriba, ese era ya de Alemania rindiéndose, pero con este tratado Rusia se sale de la guerra, ¿no? Y en 1923, ya fuera de la guerra y acabándose, se funda la Unión Soviética. Todo ocurre, vean, de volada, ¿no? Este,